todo bonito hoy domingo, ¿verdad? Bueno, que el amor y la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Amén. Amén. Siempre es un privilegio traer un mensaje. La Biblia nos dice que la palabra de Dios nunca regresa vacía. Yo lo he creído desde un principio y lo sigo sosteniendo porque la palabra de Dios es verdadera. Hoy vamos a estar tratando un tema que considero de gran bendición. Es un tema que nos va a apoyar un poco algunos puntos de los cuales hemos venido tratando en las clases de los jueves. Es un tema bien bonito y de mucha edificación para el pueblo, sobre todo aquellas personas que toman nota. Sería bueno que tomaran los puntos. Traté de hacer un esquema lo suficientemente simple para que se llevaran esta palabra también con los puntos de la Biblia y la leyeran de vez en cuando, porque vamos a tratar hoy en día un punto y vamos a hablar de un hombre el cual el Señor utilizó poderosamente. Se trata de Josué, un hombre que desde los primeros libros de la Biblia nosotros vemos que fue un hombre que Dios estuvo con él. Desde un principio lo preparó, lo apartó para él, lo enseñó y lo llevó a un nivel espiritual para darle la responsabilidad de incluir o de introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. Como ustedes saben, Moisés tuvo la gran misión de sacar al pueblo de Israel de Egipto. Mas sin embargo, en todo ese tránsito por el desierto hubo muchos problemas. Israel fue un pueblo realmente desobediente y desagradecido. Pero no fue Moisés el que utilizó Dios para entrar a la tierra prometida, pues había una nueva generación que había nacido en el desierto. Pero Josué, aunque había nacido en tierra de esclavitud, realmente tenía un corazón conforme al de Dios. Era un hombre humilde, un hombre que se dejaba enseñar, un hombre que verdaderamente era una herramienta poderosa en la mano de Dios. Amén. Y utilizó a Moisés como su maestro. Y es de aquí uno de los puntos que yo quiero tratar, entre otros, de los cuales el pastor nos ha estado hablando los días jueves, que viene a colación con esa actitud o característica que tenía Josué, ese corazón dispuesto para él ser enseñado. Porque déjenme decirle una cosa, para cuando nosotros queramos tener un liderazgo o tener alguna posición o queramos de alguna manera ser utilizados por el Señor, nosotros tenemos que tener un corazón dispuesto a aprender, a que nos enseñen, porque Dios va a prepararnos para las mejores misiones y es nuestro corazón el que tiene que estar dispuesto a recibir con humildad todas las enseñanzas que sean pertinentes. Amén. Hasta que nosotros no estemos preparados, nosotros no vamos a ser utilizados por el Señor. Puede pasar mucho tiempo y hasta que no estemos en el nivel óptimo, Dios no nos va a poner en el puesto, digamos de esa manera, que Dios quiere para nuestra vida y para que seamos instrumentos en sus manos. Amén. Yo quiero que se levanten un momento. Vamos a orarle al Señor, por favor. Vamos a pedirle al Señor que prepare nuestro corazón para recibir esta palabra, para que haya buena tierra en nuestro corazón, para que la podamos poner por obra.
Y que este día no sea como muchas veces pasa, que a lo que pasa la semana, 10, 15 días, ya no nos acordamos de lo que en la iglesia se nos dijo. Por eso es muy importante atesorarla en el corazón. Señor, te damos las gracias en esta hora. Bendice a este pueblo, Señor. Tócale su vida, tócale su corazón, Señor. Y que haya, Señor, en esos corazones tierra buena, tierra abonada. Para que esta palabra, Señor, que tú, Señor, vas a traer en esta hora, sea edificación para su vida, como siempre. Pero que ellos mismos, Señor, la atesoren, Señor. La guarden, Señor, y la pongan por obra en sus vidas. Te damos toda gloria y toda honra porque solamente tú la mereces. Gracias, Espíritu Santo, por ministrar mi vida para este mensaje, Señor. Lléname de humildad, Señor, pero con el poder que tú tienes, Señor, para imponer palabras en mi vida y transmitirlas a tu pueblo. Amén. Gloria y honra a quien la merece, Jesús. Amén. Gracias. Pueden sentarse, mi hermano. Todos sabemos que estamos en tiempos muy difíciles. Y en muchas oportunidades nuestro pastor nos ha estado hablando de ello. Cada vez que uno enciende el televisor o oye cualquier prédica a través de cualquier medio de comunicación, nos estamos dando cuenta que las iglesias de Jesucristo están hablando de los tiempos difíciles. Y déjenme decirle, esto no se va a arreglar. Porque la Biblia dice que en los últimos tiempos todo va a ser más difícil, los corazones se van a endurecer. Pero estos tiempos son oportunos para que los hijos de Dios, ¿quiénes son hijos de Dios aquí? Amén. Levante su mano el que es hijo de Dios. Amén. Porque este mensaje es para los hijos de Dios. Amén. Justamente para que nos preparemos, para que nos instruyamos y esta herramienta de hoy la utilicemos y la pongamos en práctica para que los frutos del Espíritu Santo se muestren y sean evidentes en nuestra vida. Entonces, cada uno de nosotros en estos momentos difíciles de la humanidad tenemos que tomar iniciativa. La iglesia de Jesucristo tiene que tomar la iniciativa. No nos podemos quedar pasivos. No podemos tomar una actitud pasiva, quieta. No. Tenemos un llamado. Es una responsabilidad que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos dejó. Y esto es un llamado y una responsabilidad que estamos haciendo, diciéndole, no es la congregación, es cada uno individualmente que debemos asumir. Porque muchas veces nosotros tratamos de decir, no, que lo haga el hermano, que lo haga el pastor. No, el llamado es para todos, no individualmente o en forma colectiva, quise decir. Entonces nosotros estamos llamados a esa responsabilidad que nos ha delegado el Señor, de llevar su palabra, de que otros sean conquistados para el Señor, y nosotros somos esa herramienta, como dicen, ese vínculo que tiene el Señor para trabajar en aquellos para los cuales todavía no lo conocen. Ahora, Dios va a impartir en nosotros, como yo escribí aquí, para que nos instruyamos, para que establezcamos y seamos ejemplo a seguir. Ahora, nosotros tenemos que estar prestos a la voz del Espíritu Santo, que es el que nos va a guiar a toda verdad. A Él nosotros tenemos que tener nuestro corazón, nuestros oídos, todos nuestros sentidos, los tenemos que tener abiertos para la guianza, con un corazón dispuesto y un corazón humilde. Ahora bien, es muy importante, y por eso escogí el ejemplo de Josué, porque me llama poderosamente la atención este hombre. Desde que Josué aparece en la Biblia, antes llamado Oseas, es un hombre que fue ejemplo, un hombre que en todas las etapas de su vida supo cuál era su posición y cuál era el rol que él iba a jugar en el futuro, y supo esperar
y supo aprender de su maestro Moisés, y que son cualidades en ese hombre que nosotros tenemos que tener como ejemplo para seguir. Por eso yo les invito a que lean la vida de este hombre, antes llamado Oseas, pero más que todo ya aparece en la Biblia como Josué, cómo lo utilizó poderosamente el Señor, pero cómo antes previamente Él lo fue preparando en todos los aspectos de su vida para que sea un claro ejemplo para nosotros. Y eso es lo que yo quiero magnificar en este día. Como dije anteriormente, Josué nació bajo la esclavitud en Egipto. O sea que ese hombre no nació en libertad. Ese hombre nació en una tierra donde el pueblo de Israel estaba oprimido, estaba esclavizado. No es un hombre que nació en libertad. Por lo tanto, podemos ya deducir que era un hombre que estaba mentalizado a una forma donde él no podía progresar, porque estaba habituado a estar pisado por el yugo del poder egipcio. Mas sin embargo, mire cómo es el Señor. El Señor estaba trabajando en el corazón de este hombre, porque la responsabilidad que iba a tener este hombre era de suma importancia, porque no solamente era que iba a incluir o a entrar a la tierra prometida, sino que él también se cargó de repartir la tierra, tal como lo había establecido el Señor en su palabra. Ahora, sabemos que desde un principio este hombre fue preparado, fue instruido. Dice aquí, fue un hombre instruido por Dios a través de Moisés y supo esperar el tiempo necesario. Entonces vamos a ver este día 5 características que identificaron a este hombre. Y esas 5 características es muy importante que nosotros las establezcamos en nuestra vida, porque son principios bíblicos que llevaron a este hombre a tener la suma responsabilidad. Miren una cosa, ni siquiera Moisés, que bregó tanto con ese pueblo, tuvo el privilegio de entrar a la tierra prometida. Dice la palabra que la miraba de lejos, pero no tuvo ese privilegio. Pero este hombre que siempre estaba al pie de Moisés, hermano, porque yo le voy a decir una cosa, uno tiene que arrimarse, como dicen por allí, al árbol que dé sombra, a lo que te edifique, y apartarte de lo que te va a traer un perjuicio. Tú tienes que estar al lado de aquella persona que está recibiendo edificación para tu vida, que te va a llenar espiritualmente, que te va a orientar, porque esa instrucción y esa preparación es la que te va a servir en tu vida práctica para resolver las situaciones cuando se te presenten. Y no arrimado a personas que solamente vas a aprender en necedades. Es dura la palabra, pero esa es la realidad. Es una pérdida de tiempo. Y por eso la Biblia nos instruye sobre eso. Y este hombre sabía que en Moisés había algo poderoso. Sabía que era un hombre usado por Dios. Y que lo que él iba a aprender a través de Moisés iba a enriquecer su vida. Y que lo iba a preparar, porque yo creo que ese hombre sentía en su corazón la gran responsabilidad que Dios iba a poner en sus manos. Amén. Él no conocía el futuro, pero eso es un pálpito que está en los hijos de Dios. Amén. Cuando uno ama al Señor, amén, de las responsabilidades que pueden venir a tu vida. Amén. Pero tú tienes que poner el corazón y prepararte para asumir esas grandes y bonitas responsabilidades. Amén. Porque Dios no va a poner a la cabeza de un ministerio, de una acción, a alguien que no se ha preparado, a alguien que no tiene el corazón humilde, el corazón dispuesto. Nosotros tenemos que tener la suficiente humildad para dejarnos ministrar por el Señor. Pero es que Dios no va a venir como una varita mágica. Dios utiliza sus vasos aquí en la tierra. Todavía muchos cristianos están creyendo
que Dios viene como una varita mágica o como un mago. No, Dios usa a los hombres que están aquí, los ungidos de Dios, como utilizó a Moisés. Amén. Debemos aprender de una vez por todas que hay hombres y mujeres de Dios de los cuales nosotros tenemos que aprender. Amén. Hombres y mujeres de Dios que son ejemplos. Aleluya. Aquí está la palabra de Dios. Muchas veces a uno le pregunta, bueno, pero es que a mí el Espíritu Santo no me habla. Oye, un momento. La palabra de Dios es más que suficiente. Amén. Se basta por sí sola para instruirnos, para prepararnos. Amén. Y esos hombres y mujeres de Dios están apegados a la palabra y nos están orientando para que nosotros futuramente nos preparemos. Amén. Y eso es muy importante. Entonces vamos a hablar este día de 5 características, para los que anotan. Primera característica que identificó a este hombre, y como le dije al principio, son elementos que nosotros tenemos que tomar en cuenta y base para nuestra vida. Primera característica, la obediencia. Amén. La obediencia. El pastor nos ha estado hablando un poquito también de la obediencia, pero aquí lo vamos a remachar. Vamos a Josué 8:1-3. Valecita, si me ayudas un poquito. Josué 8:1-3. Y dice así: Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes. Toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai, a su pueblo, a su ciudad, a su tierra, y harás a Jai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey, solo que sus despojos, sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ella. Entonces se levantaron Josué, mírenlo, entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Jai, y escogió Josué 30,000 hombres fuertes, los cuales envió de noche. Josué 11:15, Valecita. Y dice, de la manera, Josué 11:15, de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés le mandó a Josué. Y así Josué hizo sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Josué. Inmediatamente busquemos ahora Juan 15:14. Estamos poniendo la cita bíblica para dar una base. Juan 15:14, que dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. En cada una de estas citas que hemos visto hay palabras claves, y por eso las puse sobre esta característica. Y en esas 3 citas que hemos leído, en todas vemos una actitud de este hombre Josué de obediencia. Dios no te va a poner a ti en ningún nivel superior si no ve en ti un corazón obediente, un corazón sumiso, un corazón dispuesto. Entonces la palabra clave es obediencia. La obediencia es imprescindible porque ella determina en un futuro próximo la posición donde Dios te va a poner. La desobediencia fue lo que determinó, lo decía estos días el pastor, la salida de Saúl. Amén. Todos oyeron aquí, creo que fue en la clase del jueves que estábamos hablando sobre eso. Amén. Amén. Cómo Dios lo desechó. ¿Por qué? Porque fue desobediente. Amén. Lo mandó a la guerra, le mandó a destruir todo, y él no hizo caso. Él lo tomó a su manera, no es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Amén. Porque la soberanía de Dios es incuestionable, y aunque para nuestros sentidos físicos parezca que no está en lo correcto, Él sabe lo que es correcto, porque Él conoce el futuro. A veces en nuestra vida vienen situaciones que creemos que Dios está actuando incorrectamente, porque a nuestros sentidos humanos
no le vemos lo que llaman lógica. La lógica no es lo correcto. Es lo que dice la palabra de Dios. Es lo que dictamina el Espíritu Santo para nuestra vida. Eso sí tiene lógica. Porque el que hizo los cielos y la tierra, ese es el que nos está guiando. Entonces, nosotros tenemos que tener una actitud de obediencia. Para participar de las bendiciones de Dios, es necesario ser obediente. Sin obediencia, no vamos para el baile, como dicen por ahí. Sin obediencia, nosotros no podemos tener la gratificación de Dios. Nosotros tenemos, y a muchas veces, la actitud de obediencia no es fácil. Porque siempre se ponen primero nuestros sentidos, nuestras capacidades intelectuales. Y cuando vemos una orden, inclusive a veces ni siquiera una orden, una pequeña sugerencia, ya le vamos buscando una contra. Le vamos a aplicar una lógica. ¿Por qué? Si a mí no me parece que esto es así, a mí me parece que lo correcto es esto. Pues déjeme decirle una cosa. El que te está mandando, estamos hablando de la autoridad, ¿verdad? Muchos de los que estamos aquí estamos recibiendo esas clases. Esa persona está en eminencia en ese momento. Y él es el que te está dando las órdenes. ¿Cuánto más no recibir las órdenes del que hizo los cielos y la tierra? Entonces la actitud de obediencia es clave para nuestro crecimiento. Y es clave para ser instrumento de Dios en sus manos. Amén. Yo no creo realmente que un hijo de Dios simplemente venga a la iglesia a calentar una van. Yo a veces le he dicho a mi esposa, y que se nos hace difícil en las congregaciones donde nosotros hemos estado. Una vez cuando, hace muchos años que nosotros salimos de una congregación y fuimos a otra, estábamos como inquietos porque pasamos algunos meses sin hacer absolutamente nada. Yo le voy a decir una cosa: cuando Dios te ha llamado, te inquieta. Cuando Dios te ha llamado, tú no puedes estar calentando una banca, o yo no puedo estar calentando esta silla, sino más. Nosotros necesitamos, los hijos de Dios, estar activos en lo que sea, en el servicio a Dios, sirviendo a los demás. Pero los hijos de Dios tienen que estar activos, porque somos el ejército de Dios actuando aquí en la tierra para cumplir los objetivos que verdaderamente nosotros necesitamos para edificarnos y para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es muy importante el aspecto de la obediencia. La segunda característica: Josué se caracterizó también por ser un hombre espiritual. Ustedes han oído decir aquí en los medios, así entre nosotros: no, pero si ese es más carnal que... Pues este hombre era un hombre espiritual, que estaba en un nivel de relación con Dios, que era lo que determinaba el que era espiritual. Porque déjeme decirle una cosa: lo que verdaderamente determina cuando un hombre es verdaderamente espiritual es la excelencia en la relación con Dios. Eso es lo que va a determinar definitivamente lo que es tener un espíritu dispuesto para el Señor. Varecita, número 27, 18. Número 27, 18. Dice: y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Dios sabía lo que estaba haciendo con ese hombre, y por eso lo tenía ahí a la par con Moisés, porque es un hombre que tenía su espíritu, su vida la tenía dedicada al Señor. Josué 8:30, Vanesita. Dice: entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte de Ebal. O sea que este hombre estaba pendiente, estaba bien pendiente de todas las cosas de Dios, edificando altares para el Señor, con un corazón dispuesto para Dios. ¿Cuántos de nosotros verdaderamente estamos dispuestos para el Señor? ¿Cuántos de nosotros a veces se nos ha llamado para hacer una cosa, una simple cosa,
No, hoy no puedo. Muchas de las mujeres, vamos a lavar, vamos a cocinar. Tremendo, hermano, cuando uno oye esas cosas. Eso es una niñería, les voy a decir. Eso es una niñería. Que buscan la mínima excusa para no consagrarse a Dios. Pero yo le voy a decir una cosa. Cuando la situación de nosotros apriete en la vida, es cuando vamos a clamar a Dios. Cuando a nuestra vida llega una enfermedad terrible, es cuando vamos a clamar a Dios. Cuando nosotros vemos que un hijo está tremendamente perdido, es cuando vamos a clamar a Dios. Tenemos a Dios de bombero, tenemos a Dios como una llanta, como un caucho, como decimos en Venezuela, de repuesto. Eso es intolerable. Y perdonen la dureza con lo que estoy hablando, pero son niñerías. Dios nos está haciendo un llamado. No cesen en hacerlo, de día y de noche, de día y de noche. Pero la testarudez del hombre es tremenda. ¿Quieren saber una cosa? Hay muchos que se dicen cristianos que todavía no creen en el cielo y en el infierno. ¿Sabían eso? No lo creen. Y justamente por esa situación es que su corazón no está persuadido de involucrarse y consagrarse a Dios. Tienen a las iglesias como meros clubes sociales, pero han perdido la visión de lo que verdaderamente significa una congregación como cuerpo de Cristo y lo que es la consagración a la obra de Dios. Pero en este hombre había una actitud, un espíritu, algo que lo llamaba poderosamente al contacto con el Señor, a buscar de Dios. Como dije, era un hombre de comunión y oración con Dios. ¿Cómo está tu oración con el Señor? ¿Cómo está en ese diálogo? ¿Cuando lo necesitamos o a diario? Son preguntas que nosotros nos debemos hacer. El hombre espiritual entiende las cosas que son del Espíritu y obra de acuerdo a lo que el Espíritu le indique. Voy a volverlo a decir. Lo escribí textualmente para que no fallara ni una palabra. El hombre espiritual entiende las cosas que son del Espíritu y obra de acuerdo a lo que el Espíritu le indique. Amén. Hello. Aleluya. Eso es tremendo lo que yo acabo de leer aquí. Cuando nosotros estamos en el Espíritu, esa guianza del Espíritu Santo es la que va conduciendo nuestra vida. Es como usar un GPS que nos va conduciendo por calles, por avenidas, por barrios, por ciudades, en fin. Así actúa el Espíritu Santo. Pero somos nosotros los que le ponemos esa administración del Espíritu Santo en nuestra vida. Le vamos poniendo como la lógica, el stop. Tú me dices esto, pero a mí me parece que esto. Y a la final, si tú no andas en el Espíritu, vas a hacer tu lógica. Pero mira luego el resultado para que tú veas. Por eso es importante tener una comunión permanente con el Señor. Leer su palabra. Para vivir un nivel espiritual que verdaderamente sepa conducir tu vida y sepa conducir tu familia. Tú como herramienta principal, como cabeza, dirigir tu vida. Hay que borrar de nuestra mente y de nuestra vida completamente ese ser carnal que todo lo lleva a la carne, que cuando hablas se ve lo carnal en ti, que cuando actúas se ve lo carnal en ti. Hay que tener un nivel espiritual que donde quiera que tú vayas pasando, dice, hay algo especial en esa persona. Y yo no estoy hablando aquí de nada de orgullos, de egoísmo, de esas cosas feas, no. Yo estoy hablando del hombre humilde. La humildad tiene una característica muy especial y es la mansedumbre en esa persona. Y eso es muy importante. Tercera característica. José fue un hombre servidor y fue fiel. Servidor y fiel. Éxodo 33:11, veanicita. Bueno, dice, y hablaba Jehová a Moisés
cara a cara. Miren la relación que había entre el Señor y Moisés. Como habla cualquiera a su compañero. Qué privilegio. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Miren qué fidelidad. Miren qué siervo tan poderoso era este. Ahí estaba pegado, ahí todo el tiempo. No se apartaba del tabernáculo. Éxodo 24:13. Éxodo 24:13 dice: y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte. Vemos en estos dos, no quise poner más versículos bíblicos, pero vemos aquí como ejemplo que era un hombre que siempre estaba al pie de Moisés. Estaba entendiendo que de él emanaba la sabiduría de Dios. Porque Moisés fue un hombre utilizado poderosamente por Dios. Y Josué estaba recibiendo de este hombre. Josué se estaba alimentando de la sabiduría de este hombre. Porque sentía en su corazón que grandes y bonitas responsabilidades iba a tener en el futuro. Entonces, dice que fue un asistente servidor a Moisés. Estuvo presente en los diferentes aspectos de la vida del ministerio de Moisés. Como le decía al principio, al que buen árbol se arriba, buena sombra le acobija. Así debemos ser nosotros, apegarnos a la fuente, apegarnos a la palabra, apegarnos al hombre y la mujer que nos va a edificar. Tenemos aquí a nuestro pastor que nos está instruyendo en la palabra los jueves. Amén. Cuando empezó el discipulado, mi esposa y yo venimos de pasar por muchos institutos y por muchas cosas de enseñanza y liderazgo y cosas. Pero nosotros todos teníamos que tener la humildad de saber de que a este hombre ya estamos en la puso aquí Dios. Con sus defectos y virtudes. Ellos son nuestra autoridad. Y debemos aprender de ellos. Para nosotros poder alcanzar cualquier nivel superior. Y déjenme decirle una cosa, yo no solamente estoy hablando de las cosas eclesiásticas de la iglesia, no. Yo estoy hablando también de nuestra vida allí en el mundo. Porque la palabra de Dios nos instruye en todas las áreas de nuestra vida. Y esa instrucción, esa enseñanza, nosotros la debemos atesorar para cuando la necesitemos. Y que les digo, la necesitamos a diario en nuestra vida. Ponerla en práctica allá afuera. Porque el gran reto está allá afuera. No aquí. Aquí todos son besitos, amén, Dios te bendiga. Pero cuando vamos al mundo, que nos vamos a enfrentar a aquello que está allá, ahí está lo difícil. Ahí está lo engorroso. Una vez nosotros fuimos a un retiro, siendo nosotros católicos, un retiro pero en una montaña por allá bien metido. Estaba prohibido en ese sitio, que era un sitio de oración. Ahí no podía haber televisores, no podía haber radio. Ellos mismos sembraban su comida, tenían sus vacas para la leche, hacían el queso, hacían el pan, porque ellos estaban apartados del mundo. Y yo recuerdo ya que en el último día, el sacerdote que estaba instruyéndonos ahí sobre una serie de cosas, dijo él estas palabras que se me quedaron a mí, aquí en mi mente. Yo los admiro a ustedes, porque estar aquí en esta granja es fácil. Aquí nosotros no tenemos ningún contacto con el mundo, pero difícil es para ustedes que van a bregar en ese mundo tan terrible y tan corrompido. Y esa es la verdad. Amén. Pero la palabra de Dios, la enseñanza que Dios está trayendo, en este caso, que pongo el ejemplo del pastor, Dios está utilizando a nuestro pastor para enseñarnos. Nos guste o no nos guste, Dios está utilizando a este hombre y a esta mujer para ministrar nuestra vida. Y nosotros tenemos que tener la humildad suficiente para nosotros recibir aquella enseñanza y ponerla por obra. Este hombre, Josué, era un hombre fiel. Y esa fidelidad y ese servicio que tenía a Moisés
Déjeme decirle una cosa. Dios ve esa disposición de nuestro corazón. Porque Moisés estaba en eminencia. Moisés es un hombre que lo utilizaba poderosamente Dios. Poderosamente. Cuando ustedes ven y recorren y leen toda la vida de Moisés, ven las cosas que hizo Dios a través de ese hombre. Y Josué sabía eso. Él sabía que algo bueno se le iba a pegar de Moisés. Por eso no lo desamparaba. Y esto que dice aquí, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. Miren la relación que tenía Moisés. Como hablaba cualquiera a su compañero. Y él volvió al campamento, Moisés. Pero el joven Moisés, Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. O sea que se estaba ahí fiel. Entonces tenemos como tercera característica ser un servidor fiel. Para terminar sobre este punto dice, el verdadero líder es aquel que entiende que servir es la base de la promoción, el punto de partida para llegar a ser promovido. Para ser promovido. Cuarta característica, ser humildes y dejarse enseñar. Ser humildes y dejarse enseñar. Salmo 37, 11. Dice, pero los mansos heredarán la tierra, los mansos, y se recrearán con abundancia de paz. Los mansos. Aquí no dice los activos, los orgullosos, los vanagloriosos, los egoístas, los mansos. Y hay que ver que este hombre era manso. Filipenses 2:3. Filipenses 2:3 dice, no hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Muchas veces la actitud que nosotros tomamos no es esa. Siempre nosotros nos vamos a creer superiores, no es así. Jesucristo fue nuestro mejor ejemplo. Hay que ver la humildad de ese hombre. Por lo que pasó ese hombre. Es algo tremendo. No hay palabras en nuestro vocabulario para narrar o descifrar por lo que pasó nuestro Señor Jesucristo. Fue algo realmente tremendo, la humillación que pasó. ¿Por qué? Por ti y por mí. Amén. Este hombre Josué era un hombre humilde que se dejaba enseñar. Así nosotros tenemos que tener también el corazón dispuesto para aprender. Así sepamos muchas cosas. A veces sabemos cosas que están erradas. Yo en los tiempos que he estado recibiendo el discipulado, yo he podido comprobar que yo tenía muchos errores, que estaba equivocado en muchas cosas. Y no era que yo estaba, no estoy hablando de preparación universitaria o académica, no, estoy hablando de las cosas del Señor, que yo no tenía, unas no tenía el conocimiento y otras estaba errado. Y por eso es importante de dónde, de la fuente que tú estás aprendiendo y recibiendo. Cuarta característica, ya la dije, ser humilde y dejarse enseñar. Dice, el verdadero líder reconoce la unción que lo ministra y se deja impartir sabiduría por medio de aquel que Dios ha puesto para que lo instruya. Voy a volverlo a repetir. El verdadero líder, vamos a sustituir la palabra líder, el verdadero cristiano reconoce la unción que lo ministra, ¿verdad? Y se deja impartir sabiduría por medio de aquel que Dios ha puesto para que lo instruya. Ahí hay también un sentido de humildad. Porque fíjense ustedes que muchas veces uno viene con una preparación universitaria. Yo no sé si aquí hay muchos universitarios, pero cuando uno viene con una preparación universitaria, uno cree que se las sabe todas. Pero no es así. Porque estos temas que estamos tratando superan toda preparación universitaria académica. Estamos hablando de lo espiritual.
Estamos hablando de lo que supera todo conocimiento del hombre. Amén. Todo conocimiento del hombre. Y si tenemos un corazón dispuesto a recibir de aquel, aquí había un testimonio no hace mucho, no sé si era el pastor, de la vida del pastor Eduardo, cuando él primera vez en sus tiempos, y él entró a una clase. No quiero dar muchos detalles porque no conozco la historia perfecta, pero sí recuerdo que se dijo que la persona que estaba dando la clase había cometido algunos errores gramaticales. Usted sabe, a veces en nuestro propio idioma hay palabras que no... Y este hombre que tiene otra preparación, el pastor Eduardo, dijo, y este es el hombre que va a instruir a mí. ¿Cómo? A veces tenemos esa actitud, que creemos que nosotros no la sabemos toda. Y no es así. Tenemos que tener la humildad y razonar en ese sentido de que Dios utiliza a los hombres que Él quiere utilizar para que nos instruya y para que nos guíe. Y tenemos que saber que hay posiciones en esos momentos que verdaderamente están en eminencia sobre nosotros. Y que si queremos estar también nosotros en eminencia, tenemos que tener ese corazón dispuesto para aprender. Y muchas veces bajar la cabeza. Y yo les voy a decir una cosa. Y esa actitud, cuando digo bajar la cabeza, no quiero que me malinterpreten. No es una actitud de derrota. Es lo contrario. Es una actitud como diciendo, yo necesito aprender. Decirle, Señor, yo necesito que tú ministres mi vida. Porque lo que sé no es suficiente. Porque lo que viene de la instrucción de Dios es lo que verdaderamente nos va a preparar para la vida. Y nos va a preparar para el futuro. Y nos va a condicionar para que verdaderamente nosotros seamos verdaderos siervos de Dios. Dice el hombre de corazón altivo cree tener la razón y no escucha las instrucciones de su máximo líder. Y menos va a recibir la guianza de Dios. Por eso es el corazón humilde y la altivez y la borrando de nuestra vida. Siempre hay un poquito de altivez en cada uno de nosotros. Y muchas veces cuando nos vamos, como dije ahora, nos vamos preparando más en el mundo secular, creciendo en cultura, etcétera, creemos que no la sabemos todo. Déjeme decirle una cosa. A veces uno se da unas caídas tan grandes. Pero la mejor enseñanza que nosotros podemos recibir en nuestra vida es la que viene a través de la palabra de Dios, a través de los hombres que Dios utiliza para que ministren nuestra vida. Tenemos que tener esa disposición y esa humildad. Y por último, la quinta característica, era un hombre que le creía a Dios. Sin creerle a Dios no vamos para ningún lado. Porque las cosas de Dios son sobrenaturales. Nuestros sentidos físicos nos tienen limitados. Entonces tenemos que andar en el Espíritu, como mencionábamos anteriormente, en la otra característica, para nosotros comprender las cosas que vienen del Espíritu. Para comprender muchas cosas que inclusive en el mundo muchas veces se nos señalan, porque volvemos a la palabra lógica. Hay muchas cosas en la Biblia que para la lógica humana no tienen una respuesta. Pues yo le voy a decir una cosa: no le busquemos las cuatro patas al gato, porque las cosas de Dios andan en lo espiritual y debemos verlas desde el punto de vista en el espíritu. Y si la Biblia lo dice, yo lo creo. Esa es la palabra firme que nosotros debemos tener. Si la Biblia lo dice, yo lo creo. Amén. Hermano, ¿y por qué lo cree? Porque es la Biblia y es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es verdadera. Amén. Porque yo le voy a decir, esos que trabajan con la lógica, nosotros tenemos una amiga que es cristiana, siempre lo digo, cada vez que converso con ella, eso es un mar de lógica. Su vida toda se mueve por la lógica. Todo, cada paso que ella da es la lógica. Y yo la he estado aconsejando, veamos lo espiritual, porque
porque Dios se mueve en otra esfera, en otra atmósfera, como dice el pastor, en lo espiritual. Y en ese nivel es que nosotros tenemos que andar, porque ese es el nivel que verdaderamente nos va a poner repito la palabra, en un nivel que vamos a entender muchas de las cosas que están aquí en la Biblia. Si no, va a ser difícil que las podamos entender. Es muy importante eso. Manecita, ponme ahí Números 13 del 30 al 31. Dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella. Estamos hablando de la tierra prometida, porque más podemos nosotros que ellos. Mire la actitud de este hombre. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. O sea, tenían una actitud derrotista estos últimos. No vieron las bondades, no le creyeron a Dios, porque la palabra nos dice que la promesa de Dios, como lo vamos a leer más adelante, era que iban a conquistar una tierra que fluía leche y miel. No le estaban creyendo a Dios si ellos tenían esa actitud, pero Josué y Caleb tenían otra actitud, porque estaban más en lo espiritual, estaban en consonancia con el Señor, en armonía, en sintonía con lo espiritual. Los otros que fueron de los 12 a recorrer, a revisar la tierra, a explorar la tierra, los 10 restantes vinieron con quejabanza, quejándose de todo, viendo los obstáculos, viendo los problemas. Así nos pasa a nosotros también. No vemos y no creemos lo que nos dice la palabra de Dios, sino que vemos todos los obstáculos que hay. Es lo primero que vemos. ¿Por qué? Porque no andamos en lo espiritual. Porque andamos en lo carnal, y lo carnal solamente te deja ver los obstáculos que hay. Pero cuando tú vas a lo espiritual y tú ves lo que te dice la palabra, y con la preparación que ya tú has recibido por el hombre o la mujer que Dios te ha puesto a tu lado para que te instruya, tú vas a saber que es en lo espiritual donde esto se va a guerrear. Y tenemos uno que es más que suficiente, Jesucristo, que es el que brega por nosotros. Y eso es importante. Números 14, 6 a 9. Números 14, 6, 9. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera, y si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Esa es la actitud de un verdadero cristiano. Amén. Esa es la posición de un verdadero cristiano, que sabe al Dios que le está sirviendo. Esa actitud de creerle a Dios. Nosotros no vamos para ninguna parte si no le creemos a Dios. Eso es muy importante, creerle a Dios, tener fe en Dios, confiar en Él, entregarle nuestras cargas, como dice la palabra. ¿Es fácil? No, no es fácil, porque estamos en un cuerpo de carne, de pecado, y por eso debemos andar en lo espiritual. Y otra cosa que les quiero decir: saber el oportuno consejo de los ungidos de Dios también es importante. Sí es importante, porque un sabio consejo oportunamente puede quitarte muchas tribulaciones y muchos problemas de encima. Es un consejo muy particular que yo les doy: tener esa capacidad, esa humildad para recibir un consejo y una actitud dispuesto para él. Josué junto con Caleb vieron las maravillas del territorio, o sea, de esa tierra prometida, y las posibilidades de conquista. Ellos ya sabían que era una promesa de Dios. ¿Cuántas promesas de Dios no hay aquí en la palabra? Amén. Y están allí para ser leídas, pero también para ser puestas por obra en nuestra vida. Qué importante es eso.
Ellos no vieron las deficiencias del territorio, ni los obstáculos, ni los gigantes, sino la abundancia que había en esa tierra, tal como Dios se los había prometido. Le estaban creyendo a Dios. Y esa es la actitud que nosotros debemos tomar. Quiero cerrar diciendo lo siguiente. Josué, antes de ser un líder que guió a su pueblo a entrar en la tierra prometida, fue un siervo. Y aún siendo un líder, no dejó de ser siervo. Qué grandeza hay un hombre y una mujer que, estando en gran eminencia, siguen conservando la humildad de un siervo. Eso es digno de reconocimiento. Muy, muy importante. Yo también quiero decirle, antes de finalizar, que nosotros tenemos un llamado. Esta generación que estamos viviendo, para conquistar esa tierra prometida, para conquistar esas almas que están allí perdidas, ellos también necesitan de Jesús. Ellos también necesitan que alguno de nosotros le hable de Jesucristo, que hay una oportunidad a través de Jesús y que somos nosotros los instrumentos para llevar ese mensaje de salvación y vida eterna. No debemos seguir pasivos. Y yo diría, por último, ¿cuál verdaderamente es esa gran misión? Conquistar a nuestra familia para Cristo, a nuestros amigos, a compañeros de trabajo, en nuestro vecindario, donde quiera que nosotros nos movamos. Es una gran responsabilidad. Y yo lo siento que nos unamos. Siempre en las clases de los martes, a mis hermanos y hermanas yo los estoy instruyendo sobre eso. Y que nos consolidemos como familia. Porque déjenme decirle, en los principios de la iglesia del Señor Jesucristo, a los que llamaban los del camino, una de las cosas que los caracterizaba era la unión. Estaban bien unidos en Jesús. Jesús era el centro de su vida, el centro de aquellos hombres y mujeres, y que sólidamente se mantenían, y por eso pudieron llevar esa palabra a muchas tierras. Y eran tiempos de mucha persecución, y de persecución terrible, porque eran para matarlos. No estamos viviendo esos tiempos, gracias a Dios. Para eso sabemos que el reto es grande, pero la disposición tiene que estar en nosotros. Nosotros tenemos que tomar la iniciativa. Estas 5 herramientas o características de las cuales yo he hablado este día, pongámoslo por obra en nuestra vida, y yo estoy seguro que será de gran bendición, no solamente para ustedes, sino también para su familia, para sus amigos, y van a ver el fruto de esa actitud que ustedes van a tomar. Tengan seguridad que no van a quedar en vergüenza, porque Dios no deja pasar vergüenza a sus hijos. Amén. Gracias, mis hermanos, por prestar atención a esta palabra. Les deseo lo mejor y que Dios los llene en bendiciones, en salud, en progreso, en todas las áreas de su vida. Gracias, mis hermanos, y la gloria sea para mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dale fuerte aplauso más al Señor, mis amados. Bendecimos a